Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que está haciendo que las redes sociales y el mundo del espectáculo tiemblen de emoción. Vamos a desentrañar un misterio, un reencuentro que muchos esperábamos, y que, bueno, parece que está sucediendo en un lugar tan glamuroso y lleno de encanto como Milán. Si han leído bien, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, juntos en Milán. Y no cualquier lugar, sino en un sitio que promete ser tan exclusivo como intrigante, el Hotel Secreta. ¿Están listos para sumergirse en esta historia? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y unirse a nuestra comunidad. No se pierdan nada de lo que se viene. Imaginen la escena, el corazón de Milán, esa ciudad que respira moda, diseño y un aire de sofisticación inigualable. De repente dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas a nivel internacional, Can Yaman y Method Demir, son avistadas juntas. Y no es una coincidencia. Los rumores, que siempre son el pan de cada día en el universo de las celebridades, han estado circulando como pólvora, pero ahora, parece que tenemos algo más que simples habladurías. ¿Qué podría estar uniendo a estos dos talentos en la capital de la moda italiana? Pues bien, según las últimas informaciones, parece que no solo están en la misma ciudad, sino que se encuentran alojados en un lugar que por su nombre mismo, ya despierta una curiosidad enorme, el Hotel Secreta. Este nombre, Hotel Secreta, ya nos dice mucho, ¿verdad? Sugiere exclusividad, un ambiente íntimo, quizás un lugar donde las celebridades pueden encontrar esa privacidad que tanto buscan lejos de los flashes y las cámaras indiscretas. Y si Can y Demet están allí, juntas, las especulaciones se disparan. ¿Se trata de un encuentro casual? ¿Un proyecto profesional que los ha unido? ¿O quizás algo más personal? Para entender la magnitud de esto, recordemos la química explosiva que estos dos actores demostraron en pantalla. Su trabajo en Erkencicus los catapultó a la fama mundial. La conexión entre Can Yaman, interpretando al carismático Candy Beat, y Method Demir, dando vida a la encantadora Sanemaiden, era tan palpable, tan real, que cautivó a millones de espectadores. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo hacía pensar que había algo más allá de la actuación. Y claro, los fans se enamoraron de esa pareja, creando una devoción que ha perdurado incluso después de que la serie terminara. Ahora, años después, verlos coincidir de nuevo, y en un marco tan sugerente como Milán y un hotel con ese nombre, bueno, es material de ensueño para los seguidores. Los detalles que han comenzado a filtrarse son escasos, lo que aumenta aún más el misterio. Se habla de avistamientos, de fotos borrosas tomadas a distancia, de informes de testigos que aseguran haberlos visto en los alrededores del hotel. ¿Pero qué significa todo esto? Primero hablemos del contexto. Milán es un imán para las figuras públicas. Durante las semanas de la moda, la ciudad se llena de celebridades, influencers, diseñadores y, por supuesto, de actores y actrices que buscan estar al día con las últimas tendencias, asistir a eventos exclusivos o quizás cerrar acuerdos comerciales. Can Yaman, con su creciente popularidad internacional, es un invitado habitual en estos círculos. Method Demir, con su elegancia y estilo, también se ha convertido en un referente de la moda. Por lo tanto, su presencia en Milán no sería, en sí misma, una sorpresa. Lo que sí es extraordinario es el hecho de que coincidan, y específicamente en este Hotel Secreta. ¿Qué tipo de hotel es este? A menudo estos lugares son conocidos por ser refugios discretos para las personalidades famosas. Ofrecen suites privadas, entradas separadas, personal altamente capacitado para garantizar la confidencialidad. Un lugar así sería ideal si quisieran evitar la atención pública, o si estuvieran trabajando en algo que prefieren mantener en secreto por el momento. Ahora, la gran pregunta, ¿qué están haciendo juntos? La teoría más fuerte y la que más ilusión genera, es la posibilidad de un nuevo proyecto profesional. Podría tratarse de una nueva serie, una película, incluso un proyecto publicitario conjunto. Imaginen el impacto de ver a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla. Sería un evento televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. La demanda existe, el público está esperando, y ellos dos tienen una química innegable. Si fuera un proyecto, ¿qué tipo de historia podrían contar? ¿Volverían a interpretar roles románticos, o explorarían un género diferente? Teniendo en cuenta su popularidad y la nostalgia que generan,
una comedia romántica con un toque moderno podría ser un acierto seguro. O quizás, un drama con mucho corazón, aprovechando su capacidad para transmitir emociones complejas. La idea de que estén en Milán para una producción ambientada en esa ciudad tan chic y romántica añade un atractivo adicional. Imaginemos escenas filmadas en las calles de Milán, en sus cafés históricos, en sus galerías de arte, sería visualmente espectacular. Sin embargo, siempre está la otra posibilidad, la que alimenta las esperanzas de los fans que suspiraron por ellos como pareja en la vida real. ¿Podría ser que este encuentro en Milán sea algo más personal? Es sabido que tras su éxito en Erkenciskus, surgieron rumores de un romance entre ellos. Aunque ambos siempre mantuvieron una postura profesional, la conexión era tan fuerte que muchos creyeron que algo más estaba sucediendo, o había sucedido. Si ahora se encuentran juntos en un hotel secreto en Milán, es natural que la fantasía de un reencuentro romántico vuelva a florecer. Pensemos en las implicaciones. Si se tratara de una relación sentimental, su discreción en un lugar como el Hotel Secreta tendría todo el sentido del mundo. Buscarían la tranquilidad para reconectar, lejos de los focos, lejos de los juicios y las especulaciones constantes que rodean a las parejas famosas. Milán, con su aura de romance y sofisticación, sería el escenario perfecto para un capítulo nuevo, o quizás una reconciliación, en su historia personal. Pero como dije antes, por ahora, debemos mantenernos en el terreno de la especulación. No hay confirmaciones oficiales de ninguno de los dos lados. Lo que sí tenemos son las imágenes, los rumores, los reportes que, aunque vagos, pintan un cuadro intrigante. La comunidad de fans está en ebullición, analizando cada foto, cada comentario en redes sociales, buscando pistas. El hashtag relacionado con este supuesto encuentro en Milán está sin duda arrasando. Este tipo de situaciones son fascinantes porque nos recuerdan el poder de la conexión entre artistas y su público. Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores, son ídolos que han logrado crear un vínculo emocional con millones de personas. Y cuando hay una coincidencia tan cargada de historia y potencial, la expectación se vuelve casi insoportable. Además, consideremos la importancia de Milán como centro neurálgico para la industria del entretenimiento y la moda. Si hay un proyecto en marcha, podría tratarse de una colaboración internacional, algo que los posicione aún más en el escenario global. Ambos son jóvenes, ambiciosos y talentosos. Unir fuerzas de nuevo, especialmente después de haber madurado como artistas y como personas, podría resultar en algo verdaderamente excepcional. ¿Y el hotel? El Hotel Secreta. Es casi como sacado de una película de espías o de un romance prohibido. Un nombre así no se elige a la ligera. Sugiere un lugar donde los secretos se guardan celosamente, donde las historias importantes, ya sean profesionales o personales, pueden desarrollarse en un ambiente de total discreción. Es el tipo de lugar que haría que la imaginación de los fans volara. Por otro lado, es importante ser cautelosos. En el mundo de las celebridades, a menudo las cosas no son lo que parecen. Podría ser una coincidencia, aunque parezca improbable dada la magnitud de la noticia. Podría tratarse de un encuentro de amigos, o de reuniones profesionales separadas que casualmente coinciden en el tiempo y el lugar. Sin embargo, la sincronización y el lugar elegido hacen que esta última opción sea menos probable, especialmente para dos personas que compartieron una conexión tan fuerte en el pasado. Lo que sí podemos afirmar es que la energía alrededor de esta noticia es palpable. Las redes sociales vibran con teorías y esperanzas. Y es precisamente esta emoción, esta curiosidad, lo que hace que seguir la vida de estas estrellas sea tan entretenido. Si finalmente se confirma que están trabajando juntos en un nuevo proyecto, será un regalo para todos los que amaron su química en Erkenciskus. Si por el contrario se trata de algo más personal, también será fascinante ver cómo se desarrolla su historia. Lo importante es que ambos están prosperando en sus carreras, y que su reencuentro, de cualquier índole que sea, genera un revuelo positivo y una ola de cariño por parte de sus seguidores. Así que, mis queridos amigos, mientras esperamos más detalles, mientras seguimos las pistas y los rumores que nos llegan de Milán, podemos disfrutar de la expectativa. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, en un escenario tan glamuroso y con ese toque de misterio que les da el Hotel Secreta, es algo que sin duda nos tiene a todos expectantes. En resumen, la noticia es que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en Milán, alojados en un lugar llamado el Hotel Secreta.
Esto ha desatado un torbellino de especulaciones sobre si se trata de un nuevo proyecto profesional, un reencuentro personal, o quizás una combinación de ambos. Su química en Erkencicus dejó una huella imborrable en el público, y cualquier coincidencia suya ahora mismo genera una enorme expectativa. Por ahora, es un misterio envuelto en glamour y sofisticación, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir cada pista y mantenerlos al tanto de todo. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante enigma milanés. Ha sido un placer desentrañar esta noticia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que es un nuevo proyecto? ¿O quizás algo más personal? Déjenme sus teorías y sus impresiones en la caja de comentarios de abajo. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, si les mantuvo intrigados y expectantes, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Can y de Met, que corra la voz. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y misterios del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.